Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del Canario en general, espero que estéis bien como siempre y hoy vamos a hablar, hace muchos días que no hago un vídeo, la verdad es que bueno, estamos entrando en una época donde aburre un poquito enseñar el aviario día a día y tampoco hay demasiada cosa que explicar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si no surgen temas, normalmente suelo hacer vídeos cuando vosotros me proponéis algún tema interesante o tengo pues, una charla con un compañero en la que hablo de algo interesante y creo y me apetece compartirla con vosotros. Aparte he tenido un buen trancazo, que todavía no estoy curado del todo. Suerte que yo sí puedo tomar antibiótico, ¿no? Porque si fuéramos como estas leyes que nos han puesto ahora, que parece que darle un antibiótico a un pájaro es un delito, pues nosotros también nos moriríamos porque no nos darían antibiótico, ¿vale? Entonces, pues bueno, a veces no sabemos lo que es mejor, ¿no? Si te den antibiótico y te cure, que es lo que intentamos hacer con nuestras aves cuando se ponen enfermas, darle un antibiótico para que se cure, igual que hacen los médicos con nosotros, ¿no? Hay cosas que las podemos curar sin antibiótico y hay cosas que nos tienen que dar un antibiótico porque si no, pues vamos para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, pues bueno, fuera broma, hay que a buen tiempo hay que poner más la cara, ¿no? Me habéis comentado mucho el tema de las líneas, de la fijación de los caracteres, o sea, con lo cual, de los trabajos genéticos, cómo hacerlo. Bueno, al final, he hablado muchas veces de estos temas, ¿no? Siempre doy pinceladas en mis vídeos de estos temas, ¿no? Pero bueno, voy a intentar pues, profundizar en algunas cosas que creo importantes a la hora de tener claro, ¿no? Qué es un trabajo o qué es lo que denominamos muchas veces un trabajo genético, un trabajo de fijación de características, ¿no? Tenemos que partir de la base de que, por desgracia, el 99,9,9 de las personas que criamos canarios no somos genetistas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo no voy a ser de los que me ponga como genetista, con lo cual, para mí, es más importante la práctica de la canaricultura, de los trabajos que hacemos, que casi pues, saber lo que son los cromosomas, los alelos y todas estas historias, que sí, evidentemente es interesante, se pueden leer si uno tiene ganas de aprenderlo, ¿no? Pero realmente la práctica de la canaricultura nos sirve de muy poco, ¿no? Al menos a mi forma de verlo, ¿no? O por las experiencias que yo he tenido sabéis todos los que seguís el canal que yo no tengo ningún reparo en decir que yo hago trabajos de fijación de caracteres, ¿no? Trabajos consanguíneos, con lo cual pues tengo muy experimentado lo que funciona, lo que no funciona y que también hay que tener muy en cuenta qué tipo de ave criamos o qué tipo de animal criamos, ¿no? En el tema de las aves de canto. Cuando estamos intentando fijar caracteres o hacer trabajos consanguíneos, siempre he dicho que las tablas o estos esquemas que nos dan, como la tabla de Fed, para mí son básicamente bastante absurdos, ¿no? No quiere decir que no estén bien hechos para otras cosas, pero para los que estamos criando aves en especial, yo creo que para todas, pero en especial hablo del ave que yo crío, que es el floreado, que es un ave de canto, en el cual, para mí, personalmente, si vosotros me preguntáis, que me lo habéis preguntado mucho, pero si me estáis preguntando qué valor tiene el trabajo o los cruces genéticos que estemos haciendo a la hora de fijar una línea, pues simplemente os voy a decir que es un 20 o un 25%. No le daría más de un 20%, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y el otro 80%? ¿Cómo lo aplicamos? Pues el otro 80% para mí es el manejo del criador, ¿vale? El manejo del criador, la selección, la exigencia del criador a la hora de hacer los cruces. Cuando hablamos del manejo que tiene el criador a la hora de manejar esos cruces, tanto en consanguinidad como en aportación.
esa habilidad que tenga el criador va a ser la que le va a llevar pues, al triunfo o al fracaso. Porque si nos regimos por un esquema o por una tabla como la de FED, en la cual al final nos están diciendo que cuando iniciemos una línea y cojamos un pájaro con una hembra, al final el producto de ahí nos vayamos a los padres y lo que salga de ahí vayamos a los abuelos que vuelven a ser los padres. Con lo cual estamos haciendo un trabajo de consanguinidad, le estamos metiendo alguna aportación, pero al final estamos haciendo un trabajo de consanguinidad muy intenso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Al final, cuando hacemos trabajos de fijación de caracteres o consanguíneos, como queráis llamarlo, estamos intentando fijar caracteres o características a nuestros pájaros, ¿no? Algunas de ellas pueden ser el fenotipo, ¿vale? O el genotipo. En el caso de las aves de canto, el genotipo, pero más concretamente su aparato fonador, porque realmente a mí el fenotipo del pájaro, aunque me importa algo, o sea, tengo una cierta selección de fenotipo, como he explicado muchas veces, especialmente de hembra, porque en macho no podemos escoger tanto, tenemos que escoger más la calidad del canto, de la voz, de su aparato fonador, que el fenotipo que tenga. Entonces, si queremos mejorar fenotipos en nuestras aves o criar un determinado fenotipo, pues simplemente nos tenemos que fijar en qué hembras tienen ese fenotipo para ser las hembras que nos vamos a quedar, ¿vale? Aunque en los factores de las hembras, en la selección de las hembras, entran otros factores como la piada, el tono de voz que tiene la piada, cómo es su piada, su tranquilidad a la hora de estar en la jaula. Si son buenas, hay muchos factores más que desencadenan o determinan qué hembra nos quedamos, ¿no? Pero bueno, el fenotipo es uno de ellos. En el caso del macho es simplemente su canción. O sea, no podemos quedarnos... o sea, nosotros no sabemos lo que tiene el pájaro por dentro, con lo cual tenemos que fiarnos de esta, que es lo que el pájaro emite en su canto. Y a lo mejor podemos tener un jaulón donde hay 4 hermanos, uno de ellos tiene la voz más limpia, o la dicción más limpia, o la voz más metálica, o el tono de voz o es más lento, ¿vale? Tiene un ritmo de emisión más lento a la hora de emitir las notas. Pues al final ese es el ejemplar que nosotros vamos a escoger, el que se acerque más a las características de canto que nosotros queremos en nuestras aves. Es así de sencillo. Por eso está la exigencia del criador a la hora de seleccionar. Y por eso digo que es tan importante o más que el cruce que hacemos. ¿Por qué? Porque si está muy bien decir que cuando iniciamos una línea podemos echar el hijo con la madre y la hija con el padre. ¿Es un cruce correcto? Sí. La mayoría de los criadores saben hacer ese tipo de cruce, bien porque han visto las tablas de FED, bien porque han visto 200 vídeos donde le han explicado o han dicho que se hacen esos cruces, ¿vale? Explicar esos cruces en sí, para lo que sirven, yo no he visto tantos vídeos, pero decir que cruces, sí, que cruces se pueden hacer, sí, ¿no? Después de aquí tendríamos que distinguir varios temas, o sea, los que para mí personalmente creo que son correctos y los que no son correctos, ¿vale? Y los que son correctos, ¿por qué no son? Y los que no son correctos, ¿por qué no lo son, ¿no? Porque creo que al final esto es lo que distingue una explicación de otra, el porqué de las cosas. Yo, por ejemplo, a la hora de fijar caracteres, porque al final me estáis preguntando a mí cómo lo hago yo, a la hora de fijar caracteres, para mí los cruces de primos, ¿vale? De primos hermanos, primos segundos, ¿vale? A partir del primo tercero, bueno, ya no tiene tanta importancia, depende el grado de cruces consanguíneos que hayamos hecho de esos primos, pero sobre todo primos hermanos, primos segundos, tíos sobrinos, tíos abuelos, para mí no son cruces válidos a la hora de fijar caracteres o de crear una línea. Muchos de vosotros habéis hecho ese tipo de cruces y os ha dado un resultado excelente. Vale, es que hay que diferenciar entre fijar caracteres y sacar pájaros buenos. Cualquier cruce, lo he dicho muchas veces, no puede dar un pájaro bueno, pero cualquier cruce no vale para fijar caracteres. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que cada individuo es diferente. Con lo cual, si yo quiero fijar los caracteres de su padre, del padre del ejemplar que he sacado, no puedo irme al hermano del padre o la hermana del padre, a su tío o a su tía,
¿Por qué? ¿Me puede salir un pájaro bueno de ahí? Sí, me puede salir incluso mejor que echándoselo a su padre, ¿vale? Pero, ¿estoy fijando las mismas características del padre? Pues no, porque sus hermanos no tienen las mismas características que su padre, parecidas, pero no son idénticas a su padre porque su padre es un individuo. Yo tengo 3 hermanos y nos parecemos, pero somos todos diferentes. Uno es más alto, otro es más bajo, yo soy más recio, otro es más fino, uno tiene la espalda más ancha, otro tiene la espalda más corta. Entonces, al final no tenemos la misma genética, ¿vale? Uno tiene más pelo, otro como yo tiene menos pelo. Entonces, somos hermanos, tenemos el mismo padre y la misma madre. Pero evidentemente no vamos a conseguir el mismo cruce si proviene de mí que si proviene de mi hermano que tiene pelo, ¿vale? Que seguramente pues, sus hijos van a tener más pelo que los míos, ¿vale? Por poner un ejemplo. Con lo cual, yo lo aplico igual a la canaricultura. Vamos por individuos. O sea, seleccionamos individuos y fijamos individuos. No fijamos familias y seleccionamos familias, ¿vale? Evidentemente, podemos seleccionar, si estamos seleccionando, por ejemplo, hembras, vosotros podéis seleccionar hembras por fenotipos o hay que las seleccionar por color. Evidentemente yo estoy para el canto, con lo cual a mí el color me es un poquito más indiferente, ¿no? No me influye tanto. Pero, claro, cuando hacemos este tipo de cruces ya no estamos fijando lo mismo. ¿Qué pasa? Que muchos me preguntáis, claro, sí, pero yo es que no consigo encontrar un ejemplar y al final quiero crear una línea. Vale, está bien crear una línea, pero claro, si creamos una línea fijamos características partiendo de ejemplares incompletos o ejemplares donde no tienen o tienen un déficit de calidad o tienen algún defecto o alguna falta, al final estamos fijando una línea mediocre, estamos fijando una línea de pájaros mediocre. Esporádicamente nos puede salir un pájaro muy bueno, pues esto funciona así. Pues un pájaro te hace a un bisabuelo que era muy bueno y te sale el ejemplar extraordinario, ¿vale? Pero lo más normal es que tengamos una línea de pájaros mediocres, ¿vale? Para mí, realmente, lo importante en fijar una línea de pájaros o en tener una línea propia, ¿vale? O con un sello propio, pues es simplemente eso, que la gente cuando escucha tus pájaros, cuando viene a tu casa, pues escuche tus pájaros e identifiquen el canto de tus pájaros dentro del estándar del pájaro que tú tengas, ¿vale? Con pues simplemente el criador. Yo, de hecho, hay veces que he ido estos años a algún concurso que ya me han conocido un poquito más por esta zona, porque yo soy del norte, entonces me han conocido más por esta zona del sur, y ya hay algún criador que me ha visto en estos años que me ha hecho estos comentarios de cuando han salido de escuchar unos pájaros que eran míos, pero que yo no los he llevado, pues mis compañeros me han dicho, es que cuando escucho tu pájaro digo, este pájaro es de Agustín García, ¿vale? Pues habrá pájaros que se parezcan a los míos también, pero evidentemente ya empiezan a identificarte con una manera de cantar tus pájaros, ¿vale? Que esto es al final lo que nos diferencia de hacer un trabajo bueno o hacer un trabajo, tener una línea o no, ¿vale? Porque hay criadores que pueden tener buenos pájaros, pero no tienen líneas de canto. No tienen línea de canto porque sus pájaros cantan muy diferente, ¿vale? Unos no tienen el mismo ritmo de emisión, o sea, te pueden cantar con un ritmo acelerado, con un ritmo de emisión lento. Al criador perdón, que todavía no estoy bien. Al criador le da igual, al final lo que busca es que su pájaro sea un pájaro campeón, le da igual que tener un sello de identidad o no, ¿vale? Y otros criadores como yo, pues que también buscamos tener un pájaro campeón, pero que cante como yo quiero que cante, ¿vale? Así creo que se fijan las líneas. Por eso es tan importante el trato, el manejo del criador. Si estáis escuchando, ahora por ejemplo tengo la música de ambiente pues quitada por el tema de que estoy grabando un vídeo, pero aquí ya no se escuchan machos, ¿vale? Ni siquiera los tengo aquí, con lo cual aquí ya lo que vamos escuchando es algún repaso. Y dentro de algún repaso que se va escuchando, que se van escuchando cositas interesantes. Se siente algún grajeo, algún graneo, como le digo yo, que algún compañero me hizo gracia el otro día, porque dice, no, tienes un pajarito por ahí que hace una riña. Esto no son riñas, son peleas que tienen ellos, bien por la disputa de la comida. Pájaros son muy territoriales.
Míralo cómo grandan, o bien porque les has puesto la bañera, o bien porque les has puesto agua limpia y se pelean por bebérsela, o bien porque les has puesto una comida, un poquito de semilla, de perilla, que les gusta mucho, y se pelean por comerse la perilla. Al cabo de un rato ya les da igual, pero al principio quieren comer todos a la vez y son territoriales, ¿no? Este grajeo no es una riña, ¿vale? Aunque ahora dijéramos que así en ambiente es muy difícil encontrar una riña a un pájaro en esta época del año. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo que ya me siento, ya tengo detectado algún pájaro que hace riña. Concretamente, un lote donde ya he detectado los dos machos de la primera nidada que insinúan riñas, aún no hacen riñas, aún los pájaros no hacen nada, insinúan cosas pero no hacen nada. Pero claro, la habilidad del criador y la experiencia del criador es la que hace que tú detectes las cosas más rápido o tengas que esperar a que el pájaro te lo dé más claro, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Porque al final, si el criador tiene mucha experiencia y tiene un buen manejo, y por ejemplo, en mi caso, en el floreado, que me haga una riña o una nota sesgada, pues no tiene un problema, puede ser un pájaro muy bueno, incluso un pájaro campeón con ese tipo de notas, porque no está prohibida en el floreado. Pero imaginad, por ejemplo, que estoy criando cantor y a mí la riña ahí me van a descalificar el pájaro, con lo cual, en el momento que intuyo que un pájaro me está haciendo una riña, pues tengo que quitarlo y apartarlo a otra zona y ver ahí si realmente ese pájaro, la canción acaba en riña o no acaba en riña, ¿vale? Al final esto es experiencia, es error y acierto, ¿vale? Cuando tú apartas un pájaro que insinúa una nota que tú crees que va a llevar a que el pájaro haga X cosas, pues después cuando acaba la canción, a mí me gusta mucho dejar acabar los pájaros la canción en otro sitio para pues, ir ganando esa experiencia y decir, vale, yo creía que era esto y efectivamente es esto, ¿no? O creía que era esto, pero mira dónde ha acabado esto. Esto al final es simplemente pues, la experiencia del criador, ¿no? Unos tienen más, otros tienen menos, unos son más exigentes, más observadores, otros son menos. No es ni mejor ni peor que uno que otro, pero bueno, pues cada uno tiene una manera de actuar ante sus aves, ¿no? Es lo que os estaba diciendo. Entonces, claro, aquí, sin todo esto, sin esta selección, sin este manejo, sin esta exigencia en mis pájaros, a la hora de seleccionar los reproductores, no es lo mismo seleccionar un reproductor que ha podido sacar una puntuación en un concurso, pero tú cuando escuchas a ese pájaro le detectas varios fallos, ¿vale? Que escuchar un pájaro que no tiene fallos ninguno, ¿vale? Y utilizarlo para reproductor. Con lo cual, pues aquí es el criador el que pues un poquito tiene que exigirse y decir, vale, yo cuando empiezo una línea puedo tener X pájaros, seguramente no voy a tener los mejores pájaros del mundo, sino que me saco la talonera y me dedico a comprarlos, pero voy a ir trabajándolos. Por eso otro de los factores es la paciencia. Para sacar una línea de pájaros no hay que tener prisa, es paciencia. Voy a ir trabajándolos, voy a ir mejorando, voy a ir aprendiendo, voy a ir cogiendo experiencia y a la vez voy a ir mejorando mi pájaro. Y cuando ya disponga o me surja ese pájaro que ya se acerque a lo que yo tengo en mi cabeza, pues ahí es donde yo empiezo el trabajo. ¿Vale? Yo puedo empezar a hacer determinados cruces porque ya tengo un pájaro el cual me está dando los caracteres que yo quiero en ese ejemplar. ¿Vale? Cada modalidad es diferente. O sea, yo, por ejemplo, a mí, un criador que esté criando pluma o color, pues evidentemente tiene que tener más cuidado con algunas cosas que yo. Yo tengo algún pajarito porque la hembra les ha arrancado la cola. A mí no me gusta que le arranquen las colas, evidentemente. Pero dijéramos que es un daño colateral, no me importa tampoco demasiado. O sea, no estoy tan pendiente de si mi hembra arranca la cola, aunque sí que lo estoy pendiente de que no me arranquen muchas colas, pero a veces
Pues hay una hija de su abuela que por la mañana tiene todas las colas y por la tarde vienes de trabajar o de donde sea y ya no hay ni una cola. Vale. Pues hay que andar. Pero bueno, dijéramos, los de color están más pendientes de esto y tienen incluso más manejo a la hora de hacer de que sus pájaros no sufran estos problemas a la hora en la pluma, ¿vale? Y yo como tengo canto, pues evidentemente a mí esto no me molesta. Me molesta, pero simplemente por la estética. Porque a mí la pluma de mi pájaro no va a influir. A los de color, pues seguramente el canto que haga, o que estén aquí los machos, dale que te pego, pim pam, cantando todo el rato, pues no les influye, no les molesta, ni tienen que preocuparse por ello. Entonces cada uno tiene que adaptarse a lo suyo, ¿no? A la hora de empezar líneas de canto, de pájaros, de lo que sea, ¿no? Perdón, vaya como estoy. Con lo de color o postura o lo que sea. Entonces al final, cada criador se adapta a lo suyo, ¿no? Por eso cuando me preguntáis, voy a crear una línea de a partir, porque es que mira, al final tengo este macho que le han dado 90 puntos. Bueno, escuchadlo. Yo siempre les digo a los criadores, que sobre todo los que tengo más confianza, que me hablan muchas veces por privado, o mis compañeros que tenemos charlas, no te guíes por los puntos. Es muy habitual. Es que este pájaro le dieron 91, o este pájaro ha ganado un tal concurso. Y después tú escuchas el pájaro, porque el pájaro mejor ha ido en equipo o ha ido en dúo. Este pájaro no vale. No tiene las caracteres que tú quieres en tu pájaro. Entonces, ¿para qué quieres un pájaro que ha sacado 91 puntos si no es como tú quieres que canten tus pájaros? Al momento que lo metes en tu línea, vas a aportar cosas diferentes, que a lo mejor el cruce va a ser la bomba y te va a dar un supercampeón, pero te va a dar un supercampeón como a ti no te gustan los pájaros, ¿no? Aunque tengan mucha calidad. Pues entonces, al final, tenemos que partir de una base que es buena voz. Estamos hablando de canto, buena voz, buena dicción, ¿vale? El ritmo de emisión que nosotros queramos, ¿vale? Y que no tenga falta ninguna. El tono de voz que nosotros queramos, yo a mí sabéis que me gusta un tono de voz medio bajo, ya a criadores les gusta un tono alto, metálico, a mí también me gustan los pájaros metálicos, pero que el tono no sea tan alto. ¿Vale? Pues simplemente son gustos dentro del mismo estándar, siempre que se acojan al estándar de canto, ¿no? Primero tenéis que hacer todo esto simplemente antes de empezar a hacer un cruce consanguíneo. Fijaros si es mucho más importante el manejo, la selección, la paciencia y los otros factores que influyen a la hora de crear una línea que los cruces consanguíneos. El cruce consanguíneo para mí es el 20. Después, evidentemente, hay que saber hacerlo, hay que saber manejarlos, el criador tiene que manejar muy bien el tiempo de los cruces, el pájaro es el que le va a decir, bien por su fenotipo, bien por su canto, lo que estéis criando, es el que os va a marcar si podéis trabajar en mayor o menor medida la consanguinidad, porque todas las líneas no aguantan lo mismo, todos los ejemplares o los individuos que estamos usando de reproductores no soportan igual la consanguinidad, ¿vale? Y todos los criadores no manejan igual la consanguinidad. De hecho, normalmente, sí, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de cualquier tipo de... Pues se pueden mirar mil vídeos donde podéis hablar de cocidios, ¿vale? De salmonela, de coli, de punto negro, de tal, de cual, y mencionan un montón de factores que pueden conducir a que nuestros pájaros tengan esa enfermedad, ¿no? Y siempre, en uno de estos factores acaban diciéndote, y la consanguinidad, ¿vale? Bueno. Yo no voy a decir que no tengan razón, porque eso va a depender mucho de qué consanguinidad hayan hecho ellos, ¿no? Si evidentemente están guiados por una tabla como la de FED, pues evidentemente van a tener problemas de consanguinidad, es que es muy evidente. Pero si ellos saben manejar la consanguinidad en el momento que el pájaro tienen que hacerle un cruce de aportación, en el momento que lo tienen que volver a fijar, y saben moverse con soltura en este tipo de cruces,
no tienen por qué tener ningún factor negativo la consanguinidad, ¿vale? De hecho, todos sabéis cómo crío yo, y yo llevo 30 y pico de años, ¿sabes? Muchos de vosotros me habéis dicho, pero muchachos, los nidos llenos de pájaros, pero ¿cómo crías así de bien? No es tanto mérito mío. Evidentemente, tengo que tener un manejo, tengo que tener una limpieza, tengo que tener una alimentación ya bastante estudiada de qué le doy a mis pájaros que me funcione a mí, ¿vale? Que no quiere decir que le tiene que funcionar a los demás, pero a mí me funciona muy bien lo que hago. Con lo cual, pues, eso es otro factor que tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta. Yo crío muy bien porque yo tengo un buen manejo del pájaro, porque no me dejo influenciar en exceso de los 80.000 vídeos que veo haciendo comidas especiales para los pájaros, esto todo es natural, esto todo es bueno, esto es todo, esto es todo, esto es todo. Y me acoplo a lo que a mí me ha funcionado durante muchos años, ¿vale? Con pequeñas modificaciones. No me gusta, sabéis que mucho me preguntáis y no me gusta, ni lo hago, ni creo que lo vaya a hacer, que es cuando me preguntáis mucho, es que yo he visto en un vídeo esto, he visto en un vídeo lo otro, he visto, al final tenéis que ser vosotros, siempre lo digo, tenéis que ser vosotros, al final tenéis que buscar la coherencia en los vídeos. Yo también veo vídeos, pero no me dejo influenciar por cualquier cosa que diga cualquier criador. O cualquiera que haga un canal de YouTube, que la mayoría que hay muchos que tienen un canal de YouTube y de criador son criadores porque crían pájaros, pero no tienen ni idea. O sea, no son el típico criador que os digo, el criador de élite, ¿vale? El que sabe manejar sus pájaros, el que sabe lo que tiene que hacer. De hecho, en muchos veis cambios muy radicales, ¿no? en su manera de llevar el pájaro, en su manera de alimentar. Unas veces te dicen que le tienen que dar una cosa, al momento veis que ha cambiado la alimentación y os dicen que le dan otra, y al momento han cambiado la manera de tratar al pájaro, y al momento donde hacían una cosa ya hacen otra, ¿vale? O sea, al principio a lo mejor pues necesitan una voladera muy grande para tener los pájaros, después lo tienen en una jaulita así, y dices, bueno, esto es incoherencia. Cuando vemos estos canales con esta incoherencia, pues simplemente yo no les hago caso. Ya cada cual pues que haga lo que le dé la gana, ¿no? Le puedo hacer caso a quien quiera, pero claro, yo no voy a estar, porque vosotros me lo preguntéis, aunque intento responderos siempre a todas las preguntas, yo no voy a estar respondiendo a todo. ¿Que uno habla de genética? A ver lo que ha dicho de genética, que esté bien o lo que esté mal. Yo hablo lo que tengo que hablar de mi experiencia sobre la consanguinidad o sobre los cruces de aportación. Y a vosotros lo decidís si lo que os digo yo tiene una coherencia o tiene más coherencia. ¿Que tiene más coherencia lo que ha dicho el otro? Pues simplemente vais a ver el otro. ¿Que el otro que os ha dicho algo tiene 70.000 suscriptores? Pues ir a ver que tiene 70.000 suscriptores. A mí, pero yo no voy a entrar en desmentir, como hacen otros canales que buscan objetivos para cuando hagan un vídeo ir a machacarlos. No. Porque cada criador tiene una manera de hacer las cosas y yo no soy nadie para decir si lo hacen bien o lo hacen mal, ¿no? Simplemente os explico lo que hago yo. Me estáis pidiendo que explique para mí lo que son, cómo fijar caracteres y cuáles son las cosas más importantes para fijar caracteres, y estáis viendo que estoy haciendo un vídeo donde no os estoy explicando cruces. ¿Por qué? Porque para mí es más importante estos matices que os estoy dando que no el simple hecho de hacer un cruce. Os puedo poner una hoja como os puse una vez y explicaros, porque había 3 lumbreras, y explicaros los cruces cómo se hacen y veis una hoja. Pero es que eso ya no lo podéis replicar, porque eso es lo que ese pájaro me ha pedido en ese momento, y a lo mejor ahora la línea que estoy llevando o los cruces que estoy haciendo me están pidiendo otra cosa diferente, con lo cual los cruces van a variar. O simplemente pues se me muere un ejemplar a medio trabajo y tengo que modificar la cría, ¿vale? O simplemente estoy intentando quitar unos caracteres a mis pájaros y añadir otros, y, sin en, cambio, y en un momento dado esto de volver para atrás ya no me vale. Tengo que hacer 2 años seguidos para adelante y después vuelvo cuando lo necesito. Con lo cual, son muchos matices. Son muchos matices, y el problema de cuando se hacen estos vídeos, vale, hago un vídeo de genética,
¿vale? Y empiezan a explicar pues, cosas que no tienen que ver nada con la canaricultura, bajo mi punto de vista, ¿no? Y menos en este pájaro, que es que no fijamos ni su genotipo, estamos fijando su aparato fonador, porque al final estamos intentando, no que este pájaro haga unas notas determinadas, porque no las va a hacer, porque al final, primero, que son pájaros que componen cada año diferente, y segundo, que no tienen ningún estímulo que les diga que tienen que cantar de esa manera. Pero sí que es verdad que lo que sí que podemos fijar en sus caracteres, en los caracteres de su aparato fonador, es ese ritmo de emisión, ¿vale? Ese tono de voz, esa dicción, esa complejidad en sus notas, porque tenga capacidad para poder hacerla. Ahí tiene que estar el criador. Aquí hay muchos factores. Yo he escuchado muchas veces pájaros que incluso han sacado 90 y 91 en concursos, y tú los escuchas, un pájaro que canta en alto, que tiene una voz que parece que tiene muy buena voz, pero tú le escuchas toda la canción y es exenta de complejidad, simplona. Claro que tiene buena voz, está haciendo notas muy simples. Ese pájaro no tiene dificultad en la canción, con lo cual está emitiendo las notas con muy buena voz. Cuando ese pájaro intenta hacer notas de más complejidad es cuando ya nos da problemas de nasal, ¿vale? Porque al final en los cruces estamos intentando meterle la complejidad a ese pájaro porque creemos que tiene buena voz y entonces empezamos a tener problemas de nasal, problemas de voces, problemas de dicción, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que el pájaro ha decidido que él cree que tiene capacidad para complicarse la vida, le están fallando otros factores que no podía con ellos, ¿vale? En cambio, pues a veces se venden como pájaros que tienen muy buena voz. Yo he hablado muchas veces con criadores. Si un pájaro con dificultad, para poner los ejemplos de cuando estamos fijando caracteres, un pájaro que no tenga fallos, pero que tampoco tenga ninguna dificultad, no es un pájaro para fijar. Es un pájaro para seguir trabajándolo, para mí para mi gusto, en cruces de aportación, hasta que tengamos el pájaro adecuado. Yo al menos lo he hecho así toda la vida. Cuando no he tenido el pájaro, no he dispuesto del pájaro adecuado que yo tenía en mi cabeza, pues al final lo he ido creando a base de cruces de aportación. Y no he trabajado cero la consanguinidad. ¿Cuándo he trabajado la fijación de caracteres? Cuando he empezado a tener los pájaros que a mí me gustan. Ahí empiezo la fijación. Evidentemente, cuando tengo ese pájaro que me gusta, ¿vale? Tengo dos opciones. O empiezo de cero la línea, con lo cual busco hembras para ese pájaro. Si normalmente, cuando ya llevo varios años trabajando pájaros, ya tengo algunos pájaros que tienen cosas que más o menos a mí me gustan, aunque no sean pájaros competitivos, para poder seguir trabajando o añadirle al pájaro este que me ha salido, ¿vale? Pero mientras no me salga ese pájaro, no fijo nada. No hago ni cruces de medio hermano, ni cruces hacia los padres, ni nada. Y en el momento que me sale el pájaro, pues va a depender muchísimo del control que yo tenga sobre el padre, sobre la madre, para decidir si me voy al padre, me voy a la madre, me voy a los dos o no me voy a ninguno. Por eso es tan difícil poderlo hacer esto en un esquema. Porque no hay esquema que se pueda escribir para fijar los caracteres de los pájaros. Y menos caracteres que no están vistos. Caracteres que no podemos saber hasta que nuestros pájaros abren el pico. O sea, a mí, vale, está el cromosoma X, el Z, vale, decidme de estos pájaros, ¿cuál es el que me va a aportar algo a mí? A lo mejor en color sí, podemos saber que hay pájaros que son portadores, pero en canto, ¿cómo sé yo que este pájaro, su padre es buenísimo y su madre también? Pero ¿cómo sé yo que me va a aportar algo del padre o de la madre? No lo sé. No lo sé. Entonces, deciros que lo voy a saber es engañaros. Es engañaros, ¿no? Entonces, al final lo que me tengo que centrar es en escuchar el pájaro cantar. Y el pájaro es el que me va a decir si le ha transmitido caracteres de su padre o de su madre o de su abuelo o de su abuela, y soy yo el criado que tengo que saber manejarme en eso para crear mi vida.
Yo no sé si esto es lo que queríais saber sobre fijar caracteres y trabajos de genética, pero creo que es la base. Si no sabéis esto, podéis ir haciendo 1000 cruces que no vais a tener una línea nunca. Es mi manera de pensar. Con esto no quiero decir que solo tengo yo una línea, no. Hay más criadores que tienen líneas de pájaros, sobre todo de canto, pero si no tenéis muy en cuenta todos estos factores y lo echáis todo a la consanguinidad, o le echáis la culpa de todo a la consanguinidad, porque bueno, siempre el lumbreras que le va a echar la culpa de todo, ¿vale? Le sale en punto negro por la consanguinidad, crían mal por la consanguinidad, porque mira cómo crían las mías, ¿vale? Que dentro de madres que crían muy bien, me van a salir hijas que no me crían bien, pero estamos en lo mismo. Ahí entra la selección del criador. Si yo me quedo 3 hembras de una reproductora, hijas, porque tu madre cría muy bien, y cuando las pruebo, una de ellas no cría bien, la quito. Y me quedo las otras 2 reproductoras, hijas, porque estas sí que crían bien. Por eso tengo reproductoras que utilizo de nodrizas, porque todas mis reproductoras que me quedo crían bien. Y la que no cría bien, pues simplemente al año siguiente la quito, porque siempre te puede salir una hembra de muy buena madre, muy buen padre, que críen muy bien, que ella no críe bien. Por cualquier defecto, por cualquier enfermedad, por cualquier problema que tenga la hembra, o simplemente porque es una hija de su abuela. Con lo cual, bueno, no me quiero extender más en el tema. Sí que es verdad que es un tema muy amplio, que tiene muchos matices, y me gustaría, pues, que si alguna cosa no entendéis, o alguna cosa en concreto no sabéis el por qué, ahí sí lo preguntaréis. ¿Por qué? Porque es tan importante saber el porqué de las cosas, el por qué se hace una cosa y el por qué no se hace, que normalmente la gente explica a grosso modo. A veces por el miedo a que los demás sepan lo mismo que uno. A mí no me importa que sepan la gente lo mismo que yo, o que mi experiencia les sirva a la gente para no necesitar 30 o 40 años de criar este pájaro para tener la misma experiencia que yo, ¿no? Pero sí es verdad, porque al final yo puedo explicar 40.000 cosas, pero mi manejo va a ser mi manejo, ¿no? Entonces hay líneas de mis compañeros que sí que son más cercanas a mí, las llevo muy controladas porque escucho los pájaros, porque les paso pájaros yo para que puedan criar con ellos, pero después yo no puedo controlar, yo tengo 3.000 y pico de suscriptores, muchos de ellos no crían canto, porque me lo dicen, pero imaginaros que críen canto y que yo tenga que decirle a cada uno lo que tiene que hacer con sus pájaros y escuchar los pájaros de todo el mundo, eso es para volverse loco. Pero bueno, es verdad que sí, que siempre que puedo y me mandáis algo, intento escucharlo y daros mi opinión, y soy muy franco, cuando el pájaro no vale, os digo no vale. Lo siento si alguno se ofende, pero yo no soy de paños calientes, bueno, sí, pero no. No, es malo, tiene esto, tiene lo otro o tiene lo otro. Con esto no se puede fijar y con esto sí. Si tenéis alguna duda, preguntadla, ¿vale? Porque también es una manera de aprender, no teniendo miedo a preguntar y a equivocarse. Yo pegaba cada una cuando empezaba y mis compañeros tenían más experiencia que yo, que ellos les preguntaban, mira, estaba cantando el pájaro y decía, mira, el pájaro ha hecho aquí, mira qué nota ascendente. Y yo decía, uy, ascendente, ¿no? A ver, sí, sé lo que es ascendente, pero ¿la nota ascendente cuál es? Aquí, me decía, aquí, hasta que se me quedaba lo que era una nota ascendente, o lo que era una rodada, o lo que era un timbre, o lo que era... Al final es mucho, pues, estar haciendo hincapié en las cosas que queremos aprender, ¿no? Y intentar mejorar continuamente. Pero si no sabemos el porqué de las cosas, o alguien nos explica el porqué de las cosas, es muy difícil que si nos explica las cosas a lo complejo y a lo grosso modo, yo siempre intento explicar las cosas como si hablara con otro compañero canaricultor. Con lo cual, si tenéis alguna duda, lo preguntáis. Si alguno quería escuchar otras cosas sobre lo que era la genética, me habéis preguntado mucho genética, aunque no soy genetista, y no era esto lo que queríais saber, lo siento, me preguntáis otras cosas y yo intentaré detallar más lo que vosotros me preguntéis, ¿no? Pero para mí creo que he explicado lo esencial a la hora de intentar crear una línea genética de pájaros, ¿vale? Con lo cual, espero que os guste. El vídeo se me ha ido a la leche y no quería hacer un vídeo largo, pero es que es imposible. Espero que os guste. Si os gusta, le dais un like y lo compartís. Si tenéis alguna duda, pues me lo podéis preguntar. Yo intentaré matizar y dar el porqué de las cosas.
como hago siempre, y espero que el vídeo os guste, ¿vale? Si no estáis suscritos, apetece suscribiros, pues bueno, simplemente le dais la campanita, perdón, y seremos más. Estoy todavía bastante enganchado, por eso también no hago tantos vídeos, porque cuando hablo tanto rato me entra la tos. Y bueno, sin más, lo que os digo siempre, que seáis felices, entre más, mejor, disfrutad de vuestros pájaros. Nos vemos en el próximo vídeo.